Bienvenidos, nuevo video y nuevo tema. En este video, pues voy a hablar un poquito del transistor bipolar, comúnmente llamado BJT. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar a ver qué cosa es este transistor, qué características tiene y cómo lo vamos a usar. Entonces, pues adelante. El transistor bipolar es pues más bien es el dispositivo que da lugar a toda la electrónica moderna. Desde hace más de medio siglo, pues ha transformado nuestra sociedad y nuestro mundo. Entonces, es un dispositivo que es la base de la electrónica. ¿Y qué características tiene un transistor bipolar? A ver, aquí rápidamente tengo un mapita y ¿qué tenemos? Bueno, primero, es un dispositivo de 3 terminales. Una de ellas se llama base, otra se llama colector y otra se llama emisor. Entonces tenemos 3 terminales. Abajito está el símbolo del transistor. Aquí está. Este es el símbolo electrónico del transistor. Es una línea que representa la terminal de la base. Y luego hay 2 líneas así que representan las otras 2 terminales. El colector, y donde está esta flecha es el emisor. El emisor se identifica porque aquí está la flecha del símbolo. Entonces así están las 3 terminales del transistor: base, emisor y colector, así como está en el dibujito. Está formado de 3 capas de silicio, 2N y una P, o al revés, 2P y una N. Entonces tenemos un transistor bipolar NPN, se le conoce, o un transistor bipolar PNP. El dibujito que dibujé a la izquierda corresponde a un transistor NPN. Y el dibujito para el transistor PNP está aquí abajo. Es este. Vean que la flecha del símbolo va hacia adentro del símbolo precisamente. Así como lo voy a dibujar. Aquí está la terminal del colector. Aquí está la flecha del símbolo del emisor que va hacia adentro. Va al revés que como está en el transistor NPN. Entonces aquí está. Este es PNP. Así. Entonces tenemos 2 tipos de transistores bipolares: NPN y PNP. ¿Hay diferencias significativas entre uno y otro? No. Más que sentidos de las corrientes y polaridades. Lo común es que se estudie solamente uno de ellos, NPN, y todo lo que se diga acerca de ese transistor aplica para el PNP. Nada más que con corrientes al revés y voltajes también al revés. Entonces tenemos esos transistores bipolares con 3 capas de silicio. Ahora se llama transistor bipolar porque la corriente en el transistor se debe tanto al flujo de electrones como al de huecos. Entonces sabemos que los portadores, pues electrones y huecos, fluyen en el transistor, y debido a esa naturaleza de que hay 2 polaridades, por eso se llama bipolar, porque la corriente se debe al flujo de electrones y de huecos. Una discusión más profunda requeriría pues, un análisis de la física del transistor, que por supuesto no se puede abordar en un video de unos cuantos minutos, 60 o de 90 o de 120. No, se requiere bastante tiempo para profundizar en la física del transistor. Entonces, si queremos profundizar, pues hay mucha bibliografía que nos puede ayudar a eso.
Tal vez en un video posterior aborde esos aspectos, pero es muy amplio y sí requiere pues antecedentes importantes de física del transistor, de física del estado sólido se llama. Ahora, este transistor bipolar, tiene tres modos de operación: el modo de corte, el modo de saturación y el modo activo. Tres modos de operación. ¿Qué significa corte? Corte significa que el transistor está apagado. Y apagado como en un diodo apagado. No hay corriente en el transistor. Corriente vale cero. El modo de saturación indica que el transistor está encendido, como en un diodo encendido. Esto indica que la corriente en el transistor es diferente de cero. Estos dos modos de operación se conjuntan en el transistor para que el dispositivo funcione como un diodo, se enciende y se apaga, pero está siendo controlado por un voltaje o por una corriente. Entonces a estos dos modos se les llama modos de conmutación del transistor. Es, es el funcionamiento como interruptor que tiene este dispositivo. Se enciende y se apaga dependiendo de la corriente o del voltaje que hay en la base del transistor. El tercer modo de operación, el modo activo, sirve en el transistor para que pueda amplificar señales. Entonces se usa como amplificador. Es la región, es el modo de operación que permite amplificar señales. Muy útil, pues cada uno de estos modos. No quiero decir que uno sea más útil que otro. Los tres modos de operación son importantes. Entonces tenemos tres modos de operación: corte, saturación y el modo activo. Y la característica del transistor se puede resumir en la ecuación de Shockley. Shockley fue uno de los inventores del transistor. Eh, y aquí abajito. Ahí tenemos la ecuación de Shockley. Podemos identificar que esta corriente, esa ecuación, es la misma que para un diodo. Y con los mismos parámetros. IS es corriente de saturación inversa. VT, voltaje térmico. El voltaje base emisor es el voltaje entre la base y el emisor del diodo, perdón, del transistor. La base y el emisor, vean que la base es P y el emisor es N. Entonces la terminal de la base y la terminal del emisor funcionan como si fuera un diodo. Entonces ahí el voltaje base emisor es el equivalente al voltaje del diodo. Y la corriente C es corriente de colector, es el equivalente a la corriente del diodo. Esa es la ecuación de Shockley, que gobierna el funcionamiento del transistor. Es el modelo matemático. Entonces, estas son las características pues, principales de un transistor. Tres terminales. Cada terminal es una capa de silicio, que pueden ser N o P. El flujo de corriente se debe tanto a los votos como electrones. Tiene tres modos de operación: corte, saturación y el modo activo. Y todo este funcionamiento está gobernado principalmente por la ecuación de Shockley. Este es el resumen básico y muy general de un transistor bipolar. Ahora, permítame mostrar algo más detallado. Dos aspectos. Ecuaciones importantes en un transistor. A la izquierda, ahí están resumidas pues varias ecuaciones que son vitales para analizar un circuito con transistor. La primera es la ecuación de Shockley. Aquí está. Esa es la ecuación de Shockley.
La de abajo dice que la corriente en la terminal de la base tiene relación con la corriente que circula en la terminal del colector. Esa relación está establecida por un parámetro llamado beta. Aquí lo voy a poner. De esa relación podemos establecer que este parámetro beta es igual a la corriente que hay en el colector, en la terminal del colector, entre la corriente que hay en la terminal de la base. Debido a esta relación de corrientes, el parámetro beta comúnmente se llama ganancia de corriente. Déjenme mover esto. Entonces, normalmente se llama ganancia de corriente. Es un parámetro del transistor. Depende de cómo esté fabricado el dispositivo. Depende de qué tan dopado esté. Y depende de varias cosas que dependen precisamente de la fabricación. Una vez fabricado, ese parámetro más o menos se puede considerar constante. Las hojas de datos de los transistores usualmente dan este valor. Se le llama ganancia de corriente y relaciona la corriente que circula en la terminal del colector y la corriente que circula en la terminal de la base. La siguiente ecuación, esta, también tiene un parámetro llamado alfa. Si yo lo despejo, puedo obtener que alfa es igual a una relación de corrientes también, la corriente del colector y la corriente que circula en la terminal del emisor. También es una ganancia. No es la misma ganancia de corriente que en beta. Se llaman casi igual, pero evidentemente nos podemos confundir porque las dos son ganancias de corriente. La de arriba se llama en emisor común. Y la de abajo se llama en colector común. Entonces tenemos dos ganancias de corriente. En realidad no son dos, es una sola. ¿Por qué? Porque los parámetros beta y alfa no son independientes. ¿Por qué razón? Porque las corrientes tampoco son independientes. Hay tres corrientes en el dispositivo: corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor, pero no son independientes. Si conocemos una, conocemos las otras dos. Si conocemos beta, conocemos alfa. ¿Por qué? Porque aquí está la relación. Miren, alfa se puede escribir en términos de beta. Aquí y aquí. Y beta al revés. Beta se puede escribir en términos de alfa y alfa en términos de beta. Entonces, conociendo uno, conocemos el otro. Ahora, lo que sí se acostumbra a hacer es despreciar alfa. Más bien no despreciarlo, sino asignarle un valor. Usualmente se considera que alfa vale prácticamente 1. Es un número muy cercano a 1. ¿Por qué razón? Porque las corrientes de colector y del emisor casi son iguales. ¿Y qué significa que este parámetro alfa valga 1? Significa o implica que el parámetro beta es muy grande. Es mucho mayor que 1. Y podríamos decir que beta usualmente es grande. Aquí voy a poner un valor, o más bien un rango.
un rango de valores para beta. Beta es muy grande. Un valor pequeño de beta, muy pequeño, extremadamente pequeño, pues es 10. No es el valor típico de beta. Y un valor grande, un muy grande, pues digamos que podría ser 1000. Es muy raro tener 1000. También es muy raro tener 10. Entonces beta puede ser tan pequeño como 10, tan grande como 1000. El valor, digamos que típico, el valor, digamos que la media de beta, podría estar por ahí de 100. Entre 100, 120, por ahí debería de estar el valor medio de beta. Entonces beta es un número grande. Eso también implica que beta sea grande, que alfa sea casi 1, implica que la corriente de la base es pequeña en comparación con las otras dos corrientes. Aquí lo podemos ver en la ecuación de beta. Si beta es grande, se puede despejar la corriente de la base y se ve que la corriente de la base es pequeña en comparación con la corriente del colector y en comparación con la corriente del emisor. Entonces esas características están en esas ecuaciones. Simplemente hay que analizarlas, hay que verlas y hay que entender qué es lo que están diciendo las ecuaciones. Entonces eso es con respecto a las tres corrientes, la de colector, la de base y la de emisor. Abajo hay otras ecuaciones que son prácticamente la misma. Corriente de colector es igual a alfa por la corriente del emisor. Pues sí, si yo despejo la corriente del emisor, pues obtengo alfa por la corriente del emisor. Entonces, si yo despejo corriente de colector, obtengo esto. Si yo despejo la corriente del colector también, puede ser escrita como beta por la corriente de base. Beta puede estar escrita en función de alfa. Alfa puede estar escrita en función de beta. La corriente de base puede estar escrita en función de la corriente del emisor y de alfa, o del emisor y de beta. La corriente del emisor puede estar definida en función de la corriente de base y de beta. Entonces, todas estas ecuaciones son, digamos, un conjunto básico para el transistor bipolar. Y por último, en estas ecuaciones tenemos el voltaje térmico. Este voltaje depende de la temperatura. Y aquí está la ecuación. K, T entre Q. K es la constante de Boltzmann. Q es la carga del electrón. Y T es la temperatura. Aquí se dice en esta, pues en esta figurita de ecuaciones que a temperatura ambiente, a temperatura de cuarto, ese voltaje térmico es aproximadamente 25 milivolts. La temperatura de cuarto estándar se define a una temperatura de 300 Kelvin. A mí no me gusta usar 25 milivolts, yo uso 26, pero la diferencia no es importante. Se suele usar 25 porque el inverso de 25 milivolts es 40. Entonces, nada más por redondeo es que se suele usar un poquito más el valor térmico, el voltaje térmico de 25 milivolts. Pero ese milivolt que queda ahí, yo uso 26, pero esa diferencia no es importante. Lo importante es que ese voltaje térmico así está definido y que sirve para determinar la corriente en el colector. Entonces, ese es el conjunto de ecuaciones importantes para un transistor bipolar. Ahora, a la derecha tenemos un conjunto de curvas características del transistor, de un transistor bipolar. Y voy a empezar con la de la derecha, con esta. Esa curva característica relaciona la corriente de la base con el voltaje entre la terminal de la base y la terminal del emisor, llamado voltaje base de emisor. Esa curva, ese plano lo conocemos.
¿Por qué? Porque si ya estudiamos diodos, esa curva es muy familiar, la podemos identificar, es la curva de un diodo. Podemos entonces concluir que la unión de la base y del emisor, esa unión que hay ahí de silicios P y N, funciona como un diodo. Entonces, como consecuencia, la curva debe de ser la de un diodo. Y ahí está, es la curva exponencial. Entonces aquí yo puedo escribir tranquilamente que la corriente de la base es igual a la ecuación de Schottky, la corriente de saturación inversa por la exponencial, como exponente tenemos el voltaje entre la base y el emisor y el voltaje térmico. Es la ecuación exponencial. Ahora, antes de terminar con esa, vean que también empieza a aumentar justo como en un diodo, aproximadamente en 0.5 volts. La corriente en la base comienza a aumentar de forma exponencial. Ahora sí, la familia de curvas de la izquierda. Esas son curvas que tenemos en un plano, en el plano de la corriente del colector y del voltaje entre las terminales del colector y el emisor. Entonces aquí podemos identificar las variables. Corriente de colector, la variable dependiente. Voltaje colector emisor funciona aquí como variable independiente. Y aquí en este plano que tenemos aquí, tenemos una familia de curvas. Estas curvas en azul son corriente de base. Aquí nos está diciendo, miren, corriente de base vale 0 y está sobre el eje horizontal. La siguiente curva corresponde a una determinada corriente de base, digamos que corriente de base 1. Corriente de base 1. La siguiente corresponde a una corriente de base más grande, digamos corriente de base 2, mayor que corriente de base 1. Y la siguiente es la corriente de base 3, mayor que la corriente de base 2. Y así sucesivamente. Aquí voy a poner la siguiente, que es la 4, corriente de base 4, mayor que la corriente de base 3. Entonces aquí están dibujadas 5 curvas de base, 5 curvas de la corriente de base. Hay más, hay un número infinito. ¿Y para qué sirven estas familias de curvas? Estas curvas delimitan los 3 modos de operación del transistor. Se les llama también regiones en este plano. Las 3 regiones del plano. La región de corte corresponde al modo de corte. Es la región que está sobre el eje horizontal, específicamente de la curva de corriente de base 0 hacia el hacia el eje horizontal. Aquí coinciden. Entonces la región sobre el eje horizontal es la región de corte. Es cuando el transistor está apagado. Y la región de saturación. Aquí está indicada cuál es la región de saturación. Es toda esta parte de la curva, de las curvas, en donde crece como si fuera una exponencia. Toda esta región es la región de saturación. Es donde el transistor se enciende como si fuera un diodo.
Recuerden, la región de corte es como si el transistor se apagara al igual que un diodo. La región de saturación es como si el transistor se encendiera como un diodo. Entonces tenemos por aquí pues dos regiones. Entonces digamos que toda esta parte es la región de saturación. Y toda esta es la región de corte. Todo lo que resta del primer cuadrante, todo lo que resta es la región activa, que corresponde al modo activo del transistor. Entonces tenemos estos tres modos de operación indicados en este plano de corriente de colector, voltaje colector emisor. Ahora aquí están señaladas las condiciones para cada región. Saturación. La saturación se da siempre que la corriente de colector sea menor que el producto de beta por la corriente de base. Siempre que pase eso, el modo que está es el de saturación. El modo activo se da cuando la corriente del colector es igual que el producto de beta por la corriente de la base. Y el modo de corte es cuando la corriente vale cero. Entonces la corriente de colector permite establecer cuál es el modo de operación para un transistor. Entonces con todo este panorama del transistor, pues podemos empezar a ver cómo utilizamos este dispositivo. Bueno, pues hasta la próxima.